Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de creepypastas de series de televisión famosas. Sin más, comenzamos. El suicidio de Calamardo. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. El suicidio de Calamardo. El suicidio de Calamardo. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como cómo no funciona el sexo en lugar de Rocabaile y Valve cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Skidward Suicide, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación, y eso no era común, pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más rato de todo, es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas. Muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que G. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños, aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto, no hay sonido. Literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad.
Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba a la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente y entonces yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un vídeo. Vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano, y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió, y una voz dijo hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza.
Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso, y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al TO para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo, y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar que lo ocasionó. De Bart, ¿sabías que la Fox tiene una forma extraña de contar los capítulos de Los Simpson? No cuentan algunos, haciendo que el número de episodios sea inconsistente. La razón de este extraño hecho es un episodio perdido de la temporada 1. Encontrar detalles sobre este episodio es algo difícil, porque nadie del personal que trabajaba en el show en ese momento quiere hablar de ello. Por lo que he logrado recopilar, el episodio perdido fue escrito totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt actuaba de forma extraña. Era silencioso, se veía nervioso y algo mórbido. Mencionarle esto a alguien que estaba presente en esos momentos por lo regular hacía enfurecer a la persona en cuestión, y te prohíben mencionárselo a Matt. La primera vez que escuché sobre este suceso fue en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en la audiencia preguntó por el episodio, y Silverman simplemente salió de la escena, terminando repentinamente la presentación. El número del episodio perdido era el 7G06, con el título de Bart muerto. El episodio 7G06, Moaning Lisa, fue hecho después y se le otorgó el código de producción de Bart, para ocultar la existencia de este. En adición a causar enojo, preguntarle a cualquier miembro del staff sobre el capítulo los llevará a hacer todo lo posible para impedirte hablar directamente con Matt Groening. En una convención de fans, logré seguirlo luego de que terminara de hablar con el público, y eventualmente tuve la oportunidad de hablar con él conforme abandonaba el lugar. No les molestó que lo siguiera, probablemente pensando que era otro típico fan. Cuando le mencioné el episodio perdido, se puso pálido y comenzó a temblar. Cuando le pregunté si me podía dar detalles, parecía estar a punto de llorar. Tomó un pedazo de papel, escribió algo en él, y me lo dio. Me rogó porque nunca más mencionara el episodio de nuevo. En el pedazo de papel estaba la dirección de un sitio web que no diré, por razones que narraré en un segundo. Busqué la dirección en mi navegador y me encontré con un sitio completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo, un link de descarga. Le di clic y el archivo comenzó a bajarse. Una vez que terminé de bajarlo, mi computadora se volvió loca, fue el peor virus que había visto. Restaurar sistema no funcionó, la computadora tuvo que ser formateada totalmente. De Bart lloró Homer y Marge llorando por Bart. Antes de hacer eso, copié el archivo a un CD, y traté de abrirlo en mi nueva computadora totalmente limpia, y como lo sospechaba, era un episodio de Los Simpson. El episodio comenzó como todos los demás, pero con una calidad de animación realmente pobre. Si han visto la animación del episodio Son Me Enchanté de Benning, era similar pero menos estable. El primer acto era bastante normal, pero los personajes estaban un poco fuera de sí. Homero parecía más enojado, Marge parecía deprimida, Lisa parecía ansiosa, y Bart parecía tener ira y odio genuinos hacia sus padres. El episodio trataba sobre los Simpson en un viaje en avión. Cerca del final del primer acto, el avión estaba despegando. Bart estaba haciendo de las suyas, como era de esperar. Sin embargo, como el avión estaba a unos 20 o 30 metros en el aire, Bart rompió una ventana del avión y fue succionado hacia afuera.
Al inicio de las series, Matt tenía una idea de que el estilo animado del mundo de los Simpsons representara la vida, y que la muerte tornara todo más realista. Y eso pasó en este episodio. La imagen del cadáver de Bart apenas era reconocible, tomaron total ventaja de que no debían animarlo e hicieron un dibujo casi fotorrealista del cadáver de Bart. Al comienzo de la serie, Matt tuvo la idea de que el estilo animado del mundo de los Simpson representaba la vida y que la muerte volvía a las cosas más realistas. Esto fue usado en este episodio. La imagen del cadáver de Bart era apenas reconocible, aprovecharon al máximo que no tenía que moverse, e hicieron un dibujo casi fotorrealista de su cadáver. El primer acto terminó con la toma del cadáver de Bart. Cuando comenzó el segundo acto, Homer, Marge y Lisa estaban sentados en su mesa, llorando. El llanto siguió y siguió, se hizo más doloroso y sonaba más realista, mejor actuación de lo que crees posible. La animación comenzó a decaer aún más, mientras lloraban y se podía escuchar un murmullo de fondo. Los caracteres apenas se podían distinguir, se estiraban y se difuminaban, parecían sombras deformadas con colores brillantes aleatorios arrojados sobre ellos. Habían caras mirando por la ventana, entrando y saliendo, así que nunca estabas seguro de cómo se veían. Este llanto se prolongó durante todo el segundo acto. El acto 3 empezó con un título especificando que un año había pasado. Homer, Marge y Lisa estaban esqueléticamente delgados, aún sentados en la mesa. No había rastro de magia de las mascotas. De Bart y Arlater un año después. Decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba completamente desierto y, mientras caminaban hacia el cementerio, las casas se volvían cada vez más decrépitas. Todas parecían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart yacía frente a su lápida, con el mismo aspecto que al final del primer acto. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron y solo miraron el cuerpo de Bart. ECAPFA 98 FF 228 24 B 722 a 85961 DC 840 El cadáver de Bart. La cámara se acercó el rostro de Homero. Según los resúmenes, Homero dice un chiste en esta parte, pero no se escucha en la versión que vi, no se nota lo que dice Homero. Todos tenían fechas de muerte. Para los que murieron desde aquel entonces, como Michael Jackson y George Harrison, las fechas señalaban el día en que murieron. Los créditos pasaban en silencio y parecían escritos a mano. La imagen final era la de la familia Simpson en su sillón, pero todos dibujados de forma hiperrealista, muy similar al cadáver de Bart. Se me ocurrió en un principio, tras ver el episodio, que se podía usar las lápidas para predecir la muerte de todas las estrellas invitadas a los Simpsons que aún seguían vivas, pero hay algo muy raro respecto a la mayoría que todavía no han muerto. Todas sus muertes se enumeran en la misma fe. Bob Esponja, estás despedido. Bob Esponja, estás despedido es una controvertida cinta pirata de la vida real que presenta un episodio no emitido de Bob Esponja. Al igual que la cinta perdida hace mucho tiempo, pero recientemente descubierta Suicide Mouse, el episodio fue supuestamente creado por un animador anónimo que pretendía pasar la cinta a medida que los episodios de la temporada 4 se estrenaban y contó con Bob Esponja siendo despedido. La primera aparición de la cinta se encontró en diciembre de 2004 por un grupo de 4 personas en una campaña anti-basura en un cubo de basura dentro de una institución mental abandonada. De estos 4 individuos, uno se ha suicidado, uno ha desaparecido, uno se niega a comentar sobre la cinta, y el último corrió a toda prisa a llamar a los investigadores para examinar la cinta poco después de ser entrevistado sobre el suicidio, la desaparición y el silencio de las otras 3 personas. Contenido: solo hay una corta secuencia que puede ser vista. Empieza con estática y muestra la intro, aunque algo fuera de lo normal. La carta de título aparece diciendo Bob Esponja, estás despedido. Empieza con Bob Esponja preparando cangreburgers y viene Don Cangrejo, diciéndole que está despedido. Bob Esponja se lo toma como broma, pero Don Cangrejo dijo que iba en serio. Bob Esponja va hacia su casa llorando. Alimentando a Gary, piensa en el suicidio, de repente el cuerpo toma control de Bob Esponja y toma un cuchillo cortándose las venas.
Incidentes recientes. El 12 de noviembre de 2009 en Creepypasta Forum, la cinta fue mencionada, causando drama. Hubo entonces un usuario, Max Daring, quien afirmó que la había visto. Puso el vídeo junto con el mensaje. Un mes más tarde el mensaje fue retirado porque se decía que los espectadores se suicidaban o desaparecían poco después de verlo. Había muchos testigos en 2011 del episodio emitido en algunos países. Ha habido mensajes intrigantes en el mismo foro donde la gente y los usuarios al azar dijeron: "La muerte es nuestra única salida". Luego, en 2012, hubo asesinatos realizados por los espectadores de la cinta. Estos eran horribles asesinatos, y los espectadores se mataban después de matar a otros. En 2013, había fotos intrigantes de las personas fallecidas publicados en la discusión de la cinta. La cinta fue destruida en 2014, y no hubo ningún fenómeno desde entonces. Posibles orígenes. Hasta ahora, no ha sido uno de los sospechosos. Su nombre es Max Johnson, quien fue identificado como animador de Nickelodeon. Para entonces, él se identificó también como el fabricante de la cinta. Cada vez que la policía le hacía una pregunta, su única respuesta consistía en: "La muerte es mi única liberación", y se sentaba quieto hasta que se le hizo otra pregunta, y dijo lo mismo una y otra vez. Otro origen podría ser que en realidad es un episodio que una vez fue normal, pero alguien añadió cosas a la misma para que fuese más aterrador. Se encontró otra copia de la cinta en el bosque por un grupo de campistas. La mejor origen es la primera, sin embargo, había otro sospechoso. Se llamaba Hank Simpson. Se encontró entonces que el verdadero creador fue el propio Stephen Hillenburg, sin embargo, fue puesto en la cárcel por un mes. Segunda copia. Se hizo una copia de la cinta, pero esta fue inmediatamente destruida. Se dice que está junto a la cinta original en una bóveda. Epílogo. Después de que la cinta fuese destruida, no hubo más muertes, suicidios, desapariciones, asesinatos, así que todo es seguro, a menos que el episodio se emita en la televisión. Entonces estamos todos jodidos, ¿no lo creen? Sería una total desgracia. La muerte del Chavo. ¿Alguien aquí vio el episodio del Chavo del 8 donde el Chavo se hacía el muerto para que todos estuviesen tristes por él y lo echaran de menos? ¿Recuerdan que después de ese episodio comenzaron a pasar puros episodios repetidos? Bueno, resulta que después de la salida del DVD, se hizo pasar por un error el hecho de que ese episodio era el 143, pero el episodio anterior es marcado como el 141. Sin embargo, la fecha entre la que se filmaron esos episodios data de cuando los productores y los actores se dieron un descanso de 4 meses, y los programas transmitían episodios repetidos. El episodio perdido, el 142 del Chavo del 8, fue un supuesto error de conteo, pero lo que sucedió realmente es que se filmó un episodio alterno al de la muerte del Chavo del 8, donde las travesuras del Chavo resultaban en que terminaba atropellado de verdad. Era un episodio extraño. Comenzaba con la canción popular del inicio, pero el audio estaba algo desfasado durante unos 5 segundos, y dejaba un silencio extraño como estático durante los 5 segundos restantes después de que terminaba la canción. El episodio comenzaba con una vista normal sobre la vecindad, pero ningún personaje entraba en escena. Sin embargo, la cámara cambiaba su enfoque hacia las puertas como si un personaje fuera a salir. El proceso se repetía con todas las cámaras, extrañamente se escuchaban murmullos siempre que se acercaba la cámara a la casa de Don Ramón, pero no se entendían. De pronto se escuchaba el sonido de pasos apresurados, y entraba el Chavo del 8 en escena, pero no parecía haber enfoque en él. Las puertas seguían siendo enfocadas y el Chavo solamente estaba haciendo algo cerca del lavadero y el barril. Las risas grabadas comenzaron a sonar sin razón cuando el Chavo salió por el lado izquierdo hacia el portón. Justamente cuando salió de escena, entró Kiko desde su casa y la Chilindrina desde la suya, ambos con un aspecto incómodo en sus rostros, como si no quisieran estar ahí realmente. Kiko pregunta dónde está el Chavo, pero no hace ningún ademán ni voz graciosa. La Chilindrina le contesta que se fue con una salsa de tomate.
En esta parte, la chilindrina termina la frase con salsa de tomate hacia la calle, pero antes de decir hacia, se escucha un estruendo horrible, con un volumen mucho más alto que el de los demás sonidos en el programa. No parece estar nivelado ni parecerse a algo normal o planeado. Inmediatamente después del sonido los dos actores se quedan perplejos como si no fuera parte del acto. Aquí se corta la escena. Solamente pantalla negra, como un corte comercial pero sin arreglos. Después regresa la escena donde todos están llorando por el chavo, parece la escena del capítulo que sí se transmitió, pero el sonido está de nuevo desfasado y se escuchan más sollozos que en el del otro episodio, como si hubiera más gente llorando alrededor, aparte de los actores. La escena de nuevo cambia sin aviso y están todos en un escenario nuevo. Esto es lo más notable del capítulo, el hecho de que usaban siempre los mismos escenarios era común, pero parece ser que crearon uno específicamente para este episodio. Una pared negra simulando oscuridad de fondo, y solo se encuentran 4 personajes con los mismos rostros de preocupación y incomodidad. Don Ramón, Kiko, Doña Florinda y el profesor Girafales. El rostro de Doña Florinda parece que va a romper en lágrimas, lo que se nota mejor cuando la cámara le hace un close-up exactamente a ella. Pasan 5 minutos en este close-up. Ella solo mira a la cámara con miedo y aguantando las lágrimas. Los demás personajes están mirando hacia un objeto al parecer fuera de cámara. Kiko y la chilindrina dicen la misma línea. Chavito, pero Kiko lo dice con una voz quebrada como si estuviera muy triste y ya no pudiera actuar más. La cámara cambia instantáneamente al cuerpo del Chavo del 8, pero realmente lo extraño es que este personaje no es su intérprete original, Roberto Gómez Bolaños. El cuerpo está completamente dañado, los brazos torcidos y la piel pálida. El rostro es muy diferente, pero no se distingue porque lo tapa su propio gorro, como si se tratara de un verdadero cadáver. Las piernas aparentemente rotas, y sangre brotando de su costado y cabeza. El tema del Chavo del 8 comienza a tocar después de unos 2 minutos de una cámara fija hacia el cuerpo en completo silencio. Consecuentemente, el episodio termina de esta forma. Al parecer, este episodio fue una experimentación de Gómez Bolaños, y provocó que los actores trataran de dejar el programa, pero regresaron el capítulo y solo dejaron una escena. Lo extraño es que los convenció de alguna forma de volver y después de 4 meses estaban grabando de nuevo. El final de este episodio no quedó abierto al público por obvias razones. Parecía que Bolaños quería realmente transmitirlo, lo consideró una obra maestra entre los mejores episodios de ese programa. ¿A quién pertenecía ese cadáver que mostraba el episodio? Sus rasgos lo denotaban como un individuo de estatura promedio y la ropa del Chavo le quedaba un poco más grande, su abdomen descubierto hacía notar unas marcas extrañas, como agujeros hechos por una puñalada, pero limpios hasta el mínimo detalle. El actor que se prestó a este episodio nunca se ve más ni antes ni después en la serie u otra. Ni siquiera parecía haber sido un actor o una persona viva realmente. La duda queda en si fue un cadáver tomado de algún lado o hecho para ese episodio. Se reporta que, meses antes del descanso de 4 meses, Bolaños argumentaba que su programa estaba cayendo en la monotonía y quería hacer algo distinto que jamás se hubiera sido visto en... Espero que les haya gustado, den like, suscríbanse y comenten qué les pareció. Sin más, suscríbete y nos vemos.